que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Muchos fueron los motivos para que la empresa conquistadora y la corona española tuviera el auge y la trascendencia que tuvo en América. Desde la llegada de Cristóbal Colón y por la majestuosidad de los recursos encontrados en el continente y el futuro, los europeos fijarían su mirada en las maravillas que aquí se adentraban. Impulsados por el desespero de su crisis económica y la de expandir su poder en las tierras de los, según ellos, indígenas sin alma, los llevaría a cometer procesos sangrientos e inhumanos de conquista y posterior colonización y dominación de tierras donde lo bello latía con fervor. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? ¿Y por qué una vez lo encontraron atropellaron la humanidad de los amerindios? Respuestas unánimes de color dorado y brillante. El oro, el motor de su codicia y el detonante de sus ganas por querer cada día más sin importar la subyugación de nuestros antepasados. El oro ha sido considerado desde la época paleoindia hasta nuestros tiempos el recurso más apreciado y valorado por toda la humanidad como representación idéntica de riqueza para quienes lo poseen. Es por ello que la historia de nuestro continente y de la Colombia en que hoy vivimos ha tenido como protagonista común al precioso metal y todo lo que se ha hecho para conseguirlo desde su descubrimiento. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. El 3 de agosto de 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón y el reinado de Fernando de Aragón e Isabel I de Castilla, partieron 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. Rumbo desconocido. Según ellos, iban en busca de nuevas rutas de comercio, pues España estaba técnicamente en la quiebra. Sin embargo, al llegar el 12 de octubre de 1492 a América y posteriormente a nuestra tierra, Colombia, se comprendería con mayor facilidad que lo único que podría satisfacer las necesidades monetarias, de poder y la codicia de estos hombres era algo escaso, brillante, pequeño, llamado el oro. La palabra oro se deriva del latín aurum, que significa metal brillante, y esta de la raíz indoeuropea aus, que significa brillo del sol saliente. Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable e inalterable por casi todos los reactivos químicos. Este metal se encuentra normalmente en un estado puro, en forma de pepitas y depósitos aluviales. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Su hermosura, su escasez, el hecho de que sea prácticamente indestructible ha alimentado y seguirá alimentando la codicia humana. El metal de los dioses, de los reyes, de las reinas, de los cortesanos, que significa poder, riqueza, que significa adoración, respeto, que ha fomentado y seguirá fomentando la guerra, la ciencia, la historia y la alquimia de nuestra hermosa tierra, Colombia. Gonzalo Jiménez de Quesada diría en una fecha cercana a 1556, en una alta montaña desierta, en la nueva ciudad de Pamplona, se han encontrado las minas de oro más espléndidas de todo el reino, pero estas no duraron sino un año. El oro fue el motor de la economía precolombina. Sin su descubrimiento, las empresas conquistadoras no habrían tenido éxito. La importancia del oro en la historia de Colombia radica en el valor económico que los españoles le dieron a este precioso metal, un valor que se traduce en avaricia y que encendió uno de los detonantes más peligrosos en la vida humana, que en nuestros días le llamamos corrupción. El tesoro de 3 letras encontrado en este territorio brilló en los ojos de los conquistadores, que vislumbraron inmediatamente la explotación del mismo. Así que no fue el descubrimiento de una nueva tierra lo que mantuvo en pie a los españoles, fue el hallazgo del oro lo que perpetuó su estadía en este territorio. El oro jugó un papel trascendental en la economía y en la política, pues para poder explotar los yacimientos de este metal era necesario dominar a las poblaciones nativas que velaban la integridad de sus tierras. La institución de la encomienda, por ejemplo, en el siglo XVI, fue una forma más de tributar a los líderes conquistadores por parte de los indígenas.
A estos se les exigía el oro como tributo, por tanto debían aumentar su repertorio productivo para vender a otras comunidades donde no escaseaba el oro, y así obtener el metal preciado. Por otro lado, el oro tenía un significado diferente en manos de los indígenas. Los muiscas, por ejemplo, lo usaban como el elemento principal en sus ceremonias rituales en honor a sus dioses. Por eso todavía en la escuela enseñan la importancia de la leyenda de El Dorado para esa tribu indígena. Aún el deseo de palpar el oro fue la causa por la que muchos indígenas y africanos se convirtieran en esclavos. Consideremos el panorama de los siglos XV y XVI. Explotar los yacimientos auríferos demandaba una mano de obra fuerte, pero muchos indígenas y africanos podían morir en esas faenas de trabajo extendido, por cuanto no soportaban tanta carga laboral. Así que el oro, que poco a poco se iba agotando, era intercambiado por municiones, por jinetes y caballos, por africanos, que luego se convertirían en esclavos en aquellas minas donde trabajaron junto con los indígenas. Todo esto con el fin de seguir explorando meticulosamente las riquísimas tierras neogranadinas. Ya en el siglo XVIII, los depósitos auríferos más importantes estaban acabando. Áreas como Remedios, Pamplona, Popayán y Zaragoza quedaron sin reservas paulatinamente, como lo afirmó Quesada. A la sazón, se descubrían yacimientos en regiones del Chocó y en Río Negro y Santa Rosa de Osos en Antioquia. Así nos damos cuenta de la riqueza monumental de nuestra tierra y cuán apetecida era por los extranjeros. Por eso, tierra rica es tierra deseable. Cuando hablamos del contexto histórico del oro, hablamos de un antes y un después. Un antes es antes de la conquista, cuando los indígenas usaban el oro de manera cultural y propia para hacer cosas ornamentales y pues artefactos para ellos mismos, también de idolatría. Pero cuando llegaron los españoles los utilizaron para extracción del oro y esclavizarlos. Poco a poco se fue reemplazando por mano de obra africana de sus esclavos y así la cultura indígena simplemente se desplazó. Los yacimientos auríferos en Colombia están ubicados en los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas, Tolima, Nariño, Cauca, Santander y Guainía. Los mayores productores son los departamentos de Antioquia y Chocó. Métodos de explotación en Colombia. Hay dos tipos de minería en este país. Uno es la minería aluvial, explotación de aluviaciones en donde el buscador de oro procede a llenar la fuente con arena o grava mezcladas con pequeñas partículas de oro, agitándola en el seno de una suave corriente de agua. Las partes más ligeras de la grava se van con el agua y las partículas de oro van quedando en el fondo de la batea. Se puede observar tres categorías: minería de subsistencia, pequeña minería y mediana minería. Minería de veta. Como en la anterior, se emplea un gran número de trabajadores, pero esta se utiliza también en un sistema de cámaras y pilares. El oro se extrae de la grava o de rocas trituradas, disolviéndolo en disoluciones de mercurio, proceso de amalgama, o de cianuro, proceso de cianuro. Algunas menas, sobre todo aquellas en las que el oro está combinado químicamente con telurio, deben ser calcinadas antes de su extracción. El oro se recupera de la solución y se funde en lingotes. Para que una roca sea rentable debe contener un mínimo de parte de oro por 300.000 partes del material desechable. Los principales grupos indígenas que manufacturaron el oro fueron los siguientes: los Taironas en el Caribe, los Quimbayas en el Huila y los Sinúes por la serranía del Darién, ubicados en el Córdoba. La actividad minera ha ocasionado muchos daños, especialmente al suelo y al agua. Se ha cambiado el paisaje de muchas zonas y se ha contaminado con material estéril.
Los ríos se contaminan con el mercurio y el cianuro, ya que no hay mecanismos adecuados de recuperación. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. El Banco de la República es la única entidad autorizada que puede comprar, vender, poseer y exportar el oro en Colombia. Ya el total extraído en Colombia se estima que el 60% se encuentra en reservas oficiales y en dineros en circulación, además como en inversiones privadas y atesoramientos, mientras el 30% se encuentra en las joyerías y en los artículos. La estructura del oro varía de acuerdo a su uso. En el mercado se distingue por dos características. De acuerdo al objeto a intercambiar, lingotes, monedas, medallas y joyería. De acuerdo a la forma de transacción, compraventa de oro físico y compraventa de recibos o seguros que confieren títulos. En las industrias de fundición de Medellín se refina todo el oro que va al banco, siendo destinado en diferentes fines. El principal de ellos es constituirse en activos de reserva internacional, el cual se encuentra en bóveda del Banco de la República, una parte pequeña en el Banco del Exterior. El Banco de la República ofrece a los colombianos y extranjeros 8 salas permanentes con exhibiciones de las culturas prehispánicas de las diferentes regiones, que las cuales desarrollaron el arte de la orfebrería. A continuación, una reseña acerca de cada uno de estos museos. Los centros de artes más importantes de Colombia, en donde se encuentra el oro en la actualidad, son Museo del Oro en Bogotá, Museo del Oro Tayrona, Santa Marta, Museo del Oro Zenú, Cartagena, Museo del Oro Quimbaya, Armenia, Museo del Oro Quimbaya, Manizales, Museo del Oro Calima, Cali, Museo del Oro Nariño, Pasto, Museo Etnográfico Leticia. Digamos así que fue, si no el fundamental, uno de los motores fundamentales para la colonización, sobre todo para la conquista. Solamente hay que leer el libro de William Ospina, Ursúa, para entender cómo llegaron esos españoles obsesionados por conseguir oro. Incluso arrasaban los cementerios indígenas, no respetaban nada. Eso obedece pues al criterio mundial de que siendo el oro un metal escaso, no fácil de conseguir, tiene un peso específico económicamente hablando de un valor muy alto, precisamente por los casos. Entonces, tiene un símbolo de riqueza intrínseco. El oro en la historia de Colombia y sobre todo en la colonia impresiona porque se vive como una obsesión por el metal. Del oro ha sido como, hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Como para los indígenas el oro es algo muy sagrado que no tiene que ver en la parte económica, no entra como si fuera el dinero, ¿sí? Para los indígenas no, es algo sagrado que es de la tierra, que viene de ella y el hombre la va transformando, ya que a su manera la transforma como para darle una deidad a las cosas, como algún objeto. Pero para el hermano menor o los que vinieron de visita, ellos
ya pensaban en el sistema económico del dinero. El oro para ellos es como un sustento de la vida, como hace parte de la cotidianidad de ellos. Pues para uno es una cosa muy diferente. Nosotros podemos saber dónde está el oro, pero no nos interesa sacarlo, ni vender, ni saquearlo. Mientras que a ellos sí le parecieron sacarlo, llevárselo, ¿sí? Y hacer de ellos enriquecerse. Hay que mirarlo desde dos puntos de vista. No recuerdo cuál era la cifra, o cuál es la cifra con que Cristóbal Colón nombra en su diario tantas veces la palabra oro. Era una cosa obsesiva. Y seguro, en esos tiempos, como pasó en California también, fue el mayor atractivo para los españoles y la colonización. Ya después vendrían otros factores, pero primero a conseguir oro como fuera. Profe, todos los eventos que se dieron para la conquista y fundación de Santa Marta son motivos para celebrar. Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque indudablemente la conquista y la colonia trajo bienestar, ¿no? Elevó el nivel de vida. Los aborígenes nuestros vivían muy felices, pero vivían en unas condiciones totalmente elementales, ¿no? Mientras en Europa ya había una civilización desarrollada, nosotros todavía estábamos en pañales o en guayucos, por decirlo de una forma más directa. Por supuesto que, como toda estrategia de colonización, es inhumana. Es inhumana porque el nativo se ve como algo a lo que hay que destruir, a lo que hay que apartar. No se ha conocido un conquistador, que yo sepa, de corazón noble. El conquistador llega a arrasar. El colonizador tiene otra posición, pero el conquistador ya fue el conquistador al que se le hace resistencia, ¿no? Las tribus nuestras le hicieron resistencia a los conquistadores españoles. Y hubo guerra, hubo resistencia armada. Por supuesto, el arma del indígena es inferior, los vencieron, ¿no? Yo pienso que por eso se replegaron en gran parte a la sierra. Esas poblaciones de la sierra en gran parte debieron estar aquí asentados en el país. De hecho, fue una afectación desde el principio, desde el momento que pisó el terreno Colón. El terreno donde estamos hoy en día nos empezó a afectar, porque ya dejamos de ser puros, porque fue además de un choque, fue una mezcla entre dos culturas, ya no de guerra, sino también fue algo del evangelio, la imposición del evangelio, la imposición de la unión marital, o sea, los matrimonios, la mezcla. Ya las familias ya no eran puras, sino una descendencia de cada uno, al cual hoy en día lo que existimos, también vivimos en la sierra, pero provenimos de unas familias que ya han sido mezcla, al cual se conservó muchas veces en la sierra y todavía se siguen conservando. Pero es que ha sido hasta allá ¿cómo se llama? La invasión, que hasta la religión ha llegado hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, en la época de los capuchinos, que se casaban, imagínense, en 1540, en esa época se estaba invadiendo, y en 1980, en los años 60, todavía estaban correteando a los indígenas para cazarlo y someterlo al evangelio. Y cazaban a los indígenas los cazaban como animales y los rambaban y tenían que ir a una capilla. Y sometían a los indígenas en ese pueblo como tenemos que ir todos los días a la iglesia. Hasta que llegaron un día, se rebeldizaron y quemaron todos los santos, y entonces hoy en día los pueblos que existen en la sierra se llaman San Sebastián, nombre de puros santos, ¿sí? Nos afectó en muchas partes
la visita, la invasión de La ellos. orfebrería precolombina es impresionante. Solamente basta con ir al Museo del Oro en Bogotá para comprender cómo culturalmente el oro tiene tanta significación para los colombianos, para Colombia. No nos quedemos solamente en Colombia. Por ejemplo, existe un Museo del Oro en Lima, hermosísimo también, no tan bueno como el nuestro, pero ahí se ven preciosidades en cuanto a orfebrería, en cuanto a arte precolombino. Y a ver qué te digo, yo tuve ocasión de conocer el tesoro que se conoce como el tesoro de Agamenón en Grecia. El tesoro de Agamenón, y evidentemente pues quizá el acabado es mayor en las figuras griegas, una cultura con mayor desarrollo, pero siendo objetivos, poniéndolo cada uno en su contexto histórico, nuestra orfebrería, nuestros lineamientos artísticos con el oro ocupan un primer lugar dentro del historial de la cultura a nivel mundial. El rey de España determinó dejar bajo su tutela a la población indígena, bajo la tutela de él, de su persona, porque los misioneros le advertían del maltrato que sufrían los indios y de las masacres. Entonces el rey creó una figura que se llamaron los encomenderos. Eran a los que les entregaban un número de indios para que respondieran por ellos y los protegieran. Por supuesto que lo que hacían era explotarlos, ¿no? El indio, si en un momento se pensó que no tenían alma, ¿no? Bastidas, por defenderlos, le costó la vida. A Bastidas lo apuñalaron aquí, el fundador de la ciudad, por evitar que los lugartenientes explotaran al indio de una manera salvaje, ¿no? Él se oponía a eso y lo quitaron del camino. Sí. Profe, en un contexto mucho más actual, todo ese oro que hubo en algún momento en nuestro país, ¿dónde está actualmente, además de los museos? Bueno, dicen que en Sevilla hay una puerta, creo que le llaman la Puerta del Oro, la Puerta de Sevilla. Dicen que ahí Bueno, está. el oro representa el sol, además de, eso es una parte espiritual, además de representar el dinero, pero no dinero físico, es un dinero espiritual, ya. Un simbolismo, exacto, que no es esa, no es el, si lo vemos vamos, ay vamos, no. Eso es como un material, una ropa. Ya, no, y muchas veces hemos visto que ahorita mismo están saqueando y no nos gusta que lo hagan, porque nosotros tenemos vena, tenemos agua que es la sangre. Igual la Madre Tierra es una mujer donde estamos nosotros sobre ella. Ella nos cuida, nos amamanta. Nacemos encima de ella y morimos encima de ella y hacia ya nos devolvemos. Si nosotros sacamos la tierra, la estamos sacando, la estamos desmembrando, ¿sí? Si le sacamos los objetos materiales sagrados como para nosotros, el oro, los cuarzos, las piedras que se encuentran hoy en día en los museos, hemos saqueado a la Madre Tierra. Por eso hay fenómenos. Por eso ya no llueve el día que tiene que llover, por eso los climas han cambiado. Según la cultura de los mayas, que se iba a acabar el mundo en el año 2012. No es que se vaya a acabar ese día. Ha habido cambios que te están advirtiendo. Hombre, mejor debes mejorar las consecuencias, porque las consecuencias no es hecho por la naturaleza, sino del propio hombre, ¿sí? Por el oro. Porque esa es la codicia que compete. En la Catedral de Sevilla hay un altar de oro puro, inmenso, que se dice que se fabricó con el oro que pagaron los incas por el rescate de su rey Atahualpa. Quizás es anecdótico, simple leyenda. Podría ser así, pero
El oro que llegó a España no se quedó en España, se fue para Italia, para Alemania, para pagar deudas españolas con los banqueros de esos países. Pues yo creo que los españoles se deslumbraron cuando vieron el oro y para ellos no tenía el significado ni los objetos que hicieron tenían el poder mágico y simbólico y cultural que tenían, y para ellos era como cuando llegaron a México, un cuarto hasta aquí lleno de oro y solamente veían lo que les podía comprar, lo que les podía dar. Entonces fue muy destructivo, pero afortunadamente ahora, no sé si han ido al Museo del Oro en Bogotá, uno realmente ve que ha habido un trabajo como para que nosotros aprendamos no solamente el valor estético y el valor, digamos, lo que vale el oro, sino la belleza. Es decir, no necesariamente porque haya oro en una región, la gente de ahí tiene que ser rica. De ser así, la analogía podría hacerse mayor. Viendo tanto recurso natural en Colombia, ¿por qué tenemos tanta pobreza? Simplemente pues no se han desarrollado esas zonas, o se han desarrollado de una forma subrepticia con todos los problemas que trae la minería clandestina. Pero el oro ha sido la gran atracción del hombre toda la vida. Aunque el descubrimiento de América no se basó en una motivación en torno a las piedras preciosas, al oro o la plata, porque inicialmente era la búsqueda de una nueva ruta para la actividad económica que estaba bloqueada. Dentro de eso, pues la búsqueda de especies, el movimiento comercial entre Oriente y Occidente. Realmente fue lo que motivó los primeros desplazamientos de una flota mercante, que era la que Colón encabezó, ¿sí? Porque era casi una avanzada comercial, encontremos una ruta para ver cómo continuamos en esta actividad comercial que fue afectada por los antecedentes históricos que conocemos, ¿verdad? Del bloqueo de las vías por parte de los moros. Entonces, cuando llegan los españoles a nuestro territorio, encuentran, ¿sí?, que había mucha riqueza en oro y piedras preciosas, en los pueblos que eran realmente civilizaciones indígenas bastante organizadas y estructuradas. Los aztecas, ¿cierto?, los muiscas, los chibchas, los taironas, los mayas, y en el que el oro era, pues, y las piedras preciosas, una manera de ostentar poder y riqueza. Por supuesto que el oro, que ya era un patrón de cambio, ¿sí?, en ese modelo que estaba surgiendo en Europa, el modelo mercantilista, se constituyó, como recientemente lo es la búsqueda de petróleo, en una gran empresa económica, ¿sí?, patrocinada por supuesto por los estados. Y el oro vio no solamente, o fue causa o motivo, entre otras, la construcción de mitos del Dorado, por ejemplo. Lo que animaban era precisamente el incentivar la empresa de búsqueda del oro. Se volvió el principal incentivo de todos estos conquistadores, que muchas veces eran personas desempleadas, ¿cierto?, personas sin oportunidades económicas en España, que había vivido un proceso de ocupación durante cerca de 500 años también. Entonces encontraron en la búsqueda del oro y luego de la plata, que se convirtieron pues también en patrones de transacción económica y en moneda, la principal causa o el leitmotiv de esas empresas de conquista y descubrimiento. Obviamente ya luego hay otro correlato que va alimentando todo ese proceso de ocupación de territorios, que tiene que ver también con el control de territorios para la provisión de alimentos y otra serie el control de tierras para, digámosle, consolidar poderes, y el control territorial para consolidar poderes y hegemonía de naciones. Pero sin duda alguna que fue el principal factor que motivó la empresa de la conquista, digámoslo así, no la del descubrimiento. Tal tradición y formas de pensamiento discriminante fueron impulsadas por la banal adoración hacia el brillante metal dorado. El oro motivó, impulsó
y aún continúa haciéndolo las ganas desmesuradas de los españoles por ejercer el control geopolítico y de años más tarde las de los grandes grupos empresariales en una patria boba, en una Colombia sin dolientes. Hoy por hoy, Colombia se consolida como el productor de oro número 19 en una lista de 20 países a nivel mundial, según el reporte que emitió el Consejo Mundial del Oro en el año 2012. Sin embargo, la exploración y explotación del oro en nuestro país sigue siendo la razón por la que muchos extranjeros quieran asentarse, al igual que los españoles de la historia, en nuestro territorio. Y es de nuestro conocimiento que Colombia es productor de oro, pero somos tan capaces de comprar las alhajas que se hagan con ese mismo oro en otros países y a precios colosales. Miremos bien si no estamos contribuyendo a una nueva forma de colonización, la neocolonización. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más.